Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. ¿Qué tal, hermanos y amigos? Les saluda el pastor Juliano y la pastora Angélica. Dios nos tiene aquí en la iglesia cuadrangular Presencia de Dios del Caserío Pacanal 1 y somos padres de 5 hijos que Dios nos ha regalado y pues actualmente estamos cumpliendo 25 años de estar pastoreando esta iglesia. Bueno, quisiera compartir con ustedes cómo fue mi llamado al ministerio pastoral hace 25 años. Pues yo como joven tenía mis visiones, mis aspiraciones así secularmente. Recuerdo que estaba en el tercero básico, en ese entonces, en el año 1995, a finales de enero de ese año, cuando un grupo de hermanos llegaron a nuestra casa a visitar, a orar por mi mamá, quien se encontraba de una enfermedad grave, ¿verdad? Entonces, en eso entonces, pues, el hermano, pues, tuvo una visión, según lo que él interpretó, de que él vio claramente que un ángel bajaba del cielo con una espada de 2 filos y una Biblia resplandeciente en su mano, y me lo entregó a mí, según lo que él vio en la visión. Y luego escuchó pues una voz que decía de que yo era el indicado para
estar enfrente de la iglesia. En ese entonces mi papá era el que estaba como pastor de la iglesia, pero digamos que la iglesia en sí ya no existía porque prácticamente todos los hermanos se habían ido de la iglesia. Pero lo raro es de que como yo era joven, estudiante, no hice caso a lo que el hermano me dijo. Lo tomé como que si fuera una broma, ya que mis visiones eran otras. La meta que yo tenía era seguir estudiando, graduarme de maestro. Entonces dije, no estoy para ser pastor. No estaba casado. Entonces mis aspiraciones eran otras, nada que ver con la iglesia. Pero fue así como el Señor me empezó a llamar, hasta que en el año 97 nuevamente ese hermano vino a orar por nosotros y confirmó lo que el Señor le había mostrado años pasados. Incluso en ese momento pues él me insistió a que yo aceptara el llamado, y él pues en ese mismo instante me ungió, así literalmente, no me preguntó que si quería o no. Él me ungió, traía un frasco de aceite. Y bueno, entonces no recuerdo exactamente en qué mes del 96 cuando ese hermano me ungió, pero un 16 de agosto del año 97, cuando tomé la decisión, ahí sí que tomé la decisión, platicamos con mi esposa, porque yo me casé en el 96, entonces en ese entonces ya estaba casado. Entonces tomamos la decisión de tomar la obra más que todo, porque prácticamente ya se había terminado la iglesia. Quedamos solo la familia. Entonces pues yo ya sabía a qué voy, de que el Señor en su voluntad estaba de que yo iba a ser el pastor y de que la iglesia iba a ser restaurada, iba a prosperar. Recuerdo que el hermano veía en la visión, decía de que veía venir muchas ovejas de este lado y muchas ovejas de este lado. Increíble, ¿verdad? Pero en ese entonces solo habíamos la familia, estaba mi papá, mi hermana, mi cuñado, mi esposa. Bueno, mi mamá estaba tirada en cama, mi persona, 6, y una hermana fuera de la familia era el que estaba con nosotros. Prácticamente 7 personas los que estábamos en ese entonces, que formamos la iglesia. Bueno, fue así que un 16 de agosto tomamos la obra con mi esposa. Como les decía, un 16 de agosto del 97, pasaron 5 o 6 meses. A finales de enero del año 1998, cuando el Señor empezó a obrar en esta iglesia. Recuerdo que un día domingo venían 3 hermanos juntos, una pareja y otra hermana venían a reconciliar en la iglesia, y fue así donde el Señor empezó a levantar nuevamente la iglesia que tenemos hoy en día. Buscaré otro mar. Como les decía, que 5 o 6 meses de haber tomado la iglesia, cuando el Señor empezó a traer nuevas almas. Y recuerdo muy bien de que a partir a finales de enero del 98, cuando empezaron a venir los hermanos, ya en el 99, cuando cumplimos 2 años de haber iniciado el ministerio, hice mi primer aniversario de 2 años. La primera actividad que hice, recuerdo exactamente que ya contábamos con 40 miembros adultos. O sea que 2 años después de haber iniciado, el Señor había respaldado su obra. Para mí, 40 miembros ya era mucho. Recuerdo que cuando hacíamos nuestras oraciones, yo le decía al Señor: Señor, basta con que lleguemos a 15, a 20 personas. Para mí ya es suficiente.
pero el Señor me sorprendió porque 2 años después ya habían 40 personas. Y desde ese entonces empezó a crecer la iglesia y ya nunca se paró, porque llegamos a 50, 60, 70, 80 y así fue como el Señor empezó a obrar grandemente en nuestra iglesia. Amor que quiera seguir amando. Bueno, yo creo que también en el ministerio siempre uno ve la mano de Dios, goza, se alegra, pero también pasa unos momentos difíciles también. En el año 2003, cuando la iglesia ya estaba bien formado, contábamos ya con una buena cantidad de miembros. Para mí el año 2003 fue un año difícil, porque un mes de abril de ese año fue cuando tuvimos la prueba más grande en mi ministerio y en mi vida con Dios. Fue cuando mi hijo Alex, el primogénito, ¿verdad?, sufrió un accidente y ahí sí que fue una primera experiencia duro para mí porque nunca había vivido. Habíamos vivido muchas cosas anteriormente, pero cuando mi papá, mi mamá, ¿verdad?, como familia, pero ahora que yo ya tenía mi propia familia, fue ahí donde sentí cómo es pasar en un momentos difíciles, pero a la par de eso yo sé que el Señor también tenía sus planes, porque recuerdo también un hermano que me dio una palabra diciendo de que esa prueba que llegó en nuestra vida marcaba la diferencia tanto en mi vida personal como en la vida de la iglesia. Era una prueba que el Señor lo permitió para ver si yo estaba dispuesto, si yo estaba listo para vencer esa prueba. Entonces Él iba a prosperar la iglesia y también iba a prosperar mi ministerio. A veces como humano se queja uno, ¿verdad? Yo decía, Señor, pero ¿por qué tenía que pasar esto? Pero yo creo que hoy en día hemos comprendido que los planes del Señor son perfectos. Entonces, en el 2003 fue el año más difícil, pero también fue el inicio de algo maravilloso que estamos viviendo hoy en día como iglesia, como persona y como familia. Como les decía, los planes de Dios son perfectos, porque cuando estábamos nosotros en esa crisis, en esa lucha, por decir así, fue cuando el Señor también empezó a mostrar su mano, su gloria. Él empezó a glorificarse, porque mi hijo estaba en el hospital Roosevelt y yo pues ya ya no podía tener más tiempo de dedicar a la iglesia, porque estaba atendiendo a mi hijo y también estaba haciendo mis prácticas para graduarme de mi profesión. Pero fue ahí donde el Señor empezó a manifestarse grandemente, porque en algún momento pensé de que por esa situación en que estábamos pasando, quizás habrán hermanos que iban a dudar del poder de Dios, y pensé que en algún momento se irían de la iglesia, pero fue todo lo contrario, porque en medio de esa situación Dios empezó a traer más personas, más gente para la iglesia, empezaron a reconciliarse más, empezaron a convertirse en nuevas almas para el Señor, de tal manera que el templo que teníamos antes, en el 2003, se llenó prácticamente, y fue ahí donde empezó para mí los años más florecientes de la iglesia, porque en medio de la crisis, gestionar el nuevo proyecto, que era hacer un nuevo templo, porque el templo donde estábamos prácticamente se llenó. E inmediatamente en el 2003
iniciamos a construir el nuevo templo. En ese entonces sería el segundo templo, ¿verdad? Empezamos a construir un templo de 15 metros de largo por 10 metros de ancho, que en ese entonces para mí era un templón, era un proyecto grande, ¿verdad? Y pues en ese mismo año se logró terminar. Ya en diciembre del 2003 inauguramos el templo y de ahí pues se empezó más a levantar la obra de Dios, que después de unos cuantos años empezaron a venir más los hermanos y empezamos a comprar más terrenos para la obra de Dios. Y ese templo que construimos en el 2003, en el 2011 lo botamos porque en el 2011, empezamos a construir el tercer templo, el segundo en mi era como pastor de la iglesia. Ya fue un templo más grande porque se hizo un templo de 26 metros de largo por 12 metros de ancho. Son los logros que Dios nos ha dado durante estos años que llevamos, y en el 2012 se terminó, se inauguró, pero 10 años, 8 años especialmente, porque en el 2020 nuevamente pensamos hacer un nuevo templo, y en el 2021 iniciamos el cuarto templo, el tercer templo en mi era como pastor, y aún seguimos trabajando. Llevamos más de año y medio. La gloria es a nuestro Dios. Es un templo ya más grande, casi 20 metros tiene de ancho por 35 metros de largo. Pues la honra y la gloria es para nuestro Dios. Pero algo también que quiero resaltar que hemos logrado durante estos años: cuando era joven me gustaba siempre escuchar las canciones de Marcos Witt, de Jesús Adrián Romero, de Danilo Montero, que para mí fueron los primeros hermanos que me inspiraron con sus canciones. Soñaba pues cantar en la iglesia algún día, pero gracias a Dios todo a su debido tiempo. En el 2014 quise hacer un cambio en la iglesia y Dios estuvo respaldando, Dios me estuvo usando, como si se quiere decir de esa manera. En el 2014 empezamos a introducir una nueva forma de alabar a Dios en nuestra iglesia, que es la alabanza y la adoración, porque aquí en el área de nosotros pues el estilo o el género que más se da en las iglesias es el musical, como se dice, musical, cumbia, como dicen algunos hermanos. Pero en el 2014 nosotros como iglesia cuadrangular Presencia de Dios hicimos un cambio, una modificación, y empezamos a introducir cantos especiales, cantos que resaltan el nombre de Dios. Era mi meta, era mi objetivo de cantar nuevas canciones, pero sobre todo que las letras nos llevan hacia la adoración a nuestro Dios. Y gracias a Dios la iglesia respondió, no solo los jóvenes, sino que las mujeres, los hombres, los ancianos. Y fue así donde Dios también en medio de la alabanza se glorificó de una manera muy especial, porque experimentamos la presencia de Dios. Fue ahí donde se desató un avivamiento en nuestra iglesia, la cual nunca habíamos vivido, la cual nunca habíamos experimentado. Se derramó literalmente la presencia de Dios, y por tal motivo, por tal razón, Dios me hizo sentir de que
iba a modificar el nombre de la iglesia. Fue ahí donde surgió el nombre de nuestra iglesia, Iglesia Cuadrangular, Presencia de Dios, porque la presencia de Dios se movía en nuestros servicios, los servicios dominicales, en los ayunos, en las vigilias, en los servicios de damas, de caballeros, de jóvenes. Entonces, en el 2014 hasta la fecha, Dios ha derramado de su gloria en nuestra iglesia. Ha habido un avivamiento, un despertar espiritual, y donde hemos visto la mano de Dios de una y de otra forma. Algo también que quiero resaltar es de que desde el 2014 el Señor empezó a hablar a través de profecías de que íbamos a ser una iglesia cabeza, íbamos a ser la cabeza, y que el Señor nos iba a llevar al frente en muchas cosas. Y hoy en día pues me siento contento. Escuchar otras iglesias ya están introduciendo las alabanzas, exaltación, adoración en las iglesias, pues eso me llena de gozo al ver de que sí hay una aceptación ya en nuestra área. También el Señor me permitió en el 2021, fui electo como presidente de nuestra misión a nivel nacional de Guatemala. Eso también el Señor desde hace años ha venido diciéndome que un día Él me iba a llevar, pero nunca pensé si iba a ser el presidente, pero la gloria es para nuestro Dios, y por eso estamos contentos celebrando a Jesús en este día. Me has mirado a los ojos. Actualmente nuestra iglesia cuenta ya con más de 200 personas, 200 miembros activos, adultos, y más de 50 niños. Tenemos servicios de damas los martes, jueves servicio de caballeros, los sábados servicio de jóvenes, y los domingos pues nuestro servicio general, donde por decir así, un 90-95% de los miembros asistan los domingos a nuestro culto, donde experimentamos de la presencia de Dios también. Descansé, amor que quiera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero dejar esta iglesia? Primeramente, gracias a Dios por todo lo que Él ha permitido hasta la fecha. Pero nuestra meta es seguir adelante, seguir adelante. Si nosotros estamos construyendo un templo más amplio, es porque nuestra visión es alcanzar más almas. Nuestra meta es de que gente de Pacanal 2, gente de Pasac, gente de la aldea Xejuyup, de otros lugares, van a venir con nosotros. Tenemos claro nuestra meta, y nuestra fe lo dice, que de aquí a poco tiempo van a venir personas de los lugares circunvecinos. Alguien me dijo, ¿por qué está construyendo un gran templo si la comunidad donde está es pequeña? Pero la visión de nosotros es atraer la gente, porque esta iglesia no va a ser una iglesia que condena a la gente, no va a ser una iglesia que señala los errores, los pecados, no. Es una iglesia, por eso nuestro lema dice que somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. También tenemos otro lema, ven tal como eres. Entonces, yo no voy a tratar de cambiar a la gente. Quien va a cambiar a la gente es el Espíritu Santo. Entonces, la Biblia dice que nadie es perfecto, sino que estamos buscando la perfección, y seremos perfeccionados hasta la venida del Señor. Así que esta iglesia va a ser una iglesia con brazos abiertos para extender la mano al necesitado. Así que nuestra fe es de que van a venir personas no solo de Pacanal 1, sino que de otros lugares. También tenemos la expectativa de tener un local
moderno. Lo estamos haciendo, gracias a Dios, pero no solo nuestras instalaciones van a ser modernas, sino que también queremos que la gente también salga bendecido de esta iglesia. Quiero dejar el legado de que esta iglesia va a ser una iglesia diferente para la gente. Buscaré otro mar. Bueno, aquí está la iglesia cuadrangular Presencia de Dios de Pacanal 1. Estamos ubicados a orillas de la calle principal. Extendemos la invitación a los hermanos y amigos de Pacanal 2, de Chuitur, de Pasaquejuyup, de Pasac, de Pochol, Xejuyup, los otros lugares. Los esperamos los domingos a partir de las 3 de la tarde. Los esperamos con los brazos abiertos. Somos una iglesia que los amamos, los apreciamos, así que aquí estamos para servirles.